¿Prendemos el ventilador o no? ¿Sí? Ya. Comprobamos que tenemos dos perfiles dentro de nuestro carro de compra. Un perfil va a ser el de usuario o el frontend y otro va a ser el backend. Que el backend permite generar lo que son las clasificaciones, fotos, precios, etcétera. Que eso es lo que van a implementar después ustedes más adelante. Y también se pueden dar cuenta de algo. Si tienen ustedes como administradores acceso al servidor, dentro de las tablas de la base de datos hay una que se llama Administrator, ¿cierto? Y ahí está el usuario con todos los permisos. O sea, igual podemos crear usuarios nosotros directamente sin usar la interfaz de configuración. En caso de que se pierda la entrada, ¿cierto? Lo pueden hacer desde ahí. ¿Ya? La contraseña no se muestra porque está cifrada en MD5, ¿ya? Que es un algoritmo de cifrado. MD5. Un algoritmo de cifrado. Por eso la contraseña da lo mismo lo que coloque ahí, sino que la cifra para ser visualizada. ¿Ya? Pero ahí el usuario que creamos previamente con su contraseña. ¿Esa es la más segura que hay? No es la más segura. ¿Cuál es? El nivel de cifrado más seguro se llama RSA. ¿Ya? RSA. MD5 de hecho ya está quedando obsoleto en los sistemas de cifrado. Continuemos entonces la configuración. De algo nos estamos dando cuenta. ¿Cómo nosotros estamos accediendo al sitio? Para acceder al sitio, ¿cómo estamos entrando con una ruta que tenemos que indicarle, ¿cierto? A mano. De hecho, yo debo decirle taller carro 1, ¿cierto? Entrar a catálogo y ahí se carga el sitio. La idea de esto es que el usuario cuando lo cargue no tenga que enviar una ruta. Nosotros hagamos un redireccionamiento, ¿cierto? La idea es que abra el servidor e inmediatamente cargue la página que corresponda. Y no esté poniendo la URL, copiándola arriba, ¿cierto? En el navegador. Porque, ¿qué pasaría con esto? Si el usuario vería las carpetas, ¿cierto? Que están dentro del sitio. La carpeta de sistema, las carpetas, ¿cierto? De instalación, las carpetas de configuración o la documentación también que aparece por ahí. De hecho, por ahí me preguntaban, ¿dónde está la base de datos? ¿Cómo está hecha? Ahí está, hay un PDF dentro de la carpeta que se llama doc. Si quieren ver ustedes cómo están relacionadas las tablas. Ahí está la estructura de la base de datos. Echen un vistazo después. Database esquema.pdf. ¿Ya? Ahí necesitan un visualizador para abrirlo y van a ver cómo están relacionadas las tablas entre sí de su sistema. Y también que hay la documentación del código fuente. ¿Ya? Si ustedes quieren saber cómo está hecho el e-commerce. Pero la idea de esto es que el usuario no vea y sea invisible para él. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer algunas cosas ahora. Agregar algunos archivos en la raíz de nuestro servidor para con el fin de que se levante solamente lo que sea necesario. ¿Ya? Si nosotros podemos ver el código fuente que tenemos descomprimido por ahí, tenemos que entender que dentro de la carpeta catálogo, el archivo que llama al sitio es un archivo llamado index.php. Entonces nosotros la idea es que llamemos ese archivo automáticamente y no que el usuario tenga que abrir la ruta completa, ¿cierto? ¿Ya? Para eso, lo que vamos a hacer ahora es un pequeño script, un HTML que lo vamos a alojar en la raíz del servidor para que ese HTML cargue a la página principal. Y vamos a aprender a hacer posicionamiento ahora de nuestro sitio. Ya jóvenes, la idea de esto, les voy a ampliar acá, es que hagan un HTML. Vamos a hacer un HTML. Que va a tener la siguiente estructura. Este lo había preparado, lo voy a ampliar ahí. Lo que va a hacer este HTML es lo siguiente. ¿Ya? Primero, vamos a ocupar un metadato. ¿Qué son los metadatos? Son toda la información adicional que debe llevar el código fuente de un sitio web. Información que es no visible, ¿cierto? Lo que yo veo son las fotografías, veo las hojas de estilo en realidad, los JavaScript. Pero en realidad la información propia de una página web, en este caso el carro compra, debería ser información que lo leen algunos elementos web que se llaman los arañas de búsqueda, ¿cierto? Los spiders, ¿ya? ¿Qué son los spiders o arañas de búsqueda?
son algoritmos que tienen los motores de búsqueda para ver de qué se trata mi sitio, ¿ya? Y esa información es la que leen ellos. Por lo tanto, nosotros vamos a ocupar unos metadatos en el archivo index que va a contener lo siguiente. Si se fijan arriba, yo hice un metadato que lo que va a hacer es la función refresh, que va a cargar durante 0 segundos a llamar a qué cosa, a ir al index.php que está dentro del catálogo, dentro de carro 1. Y esto es tan rápido que es invisible. En realidad, lo primero que va a hacer cuando se visualice mi página web, este index.html va a cargar a la página index.php. Por lo tanto, el usuario no se da cuenta de qué carpeta o directorios tiene el sitio web. Segundo, más abajo hice un metadato que se llama description. ¿Qué es lo que hace el metadato description? Me permite a mí hacer una pequeña referencia de qué se trata mi sitio web. ¿Ya? Hay otro metadato que se llama keywords y es las palabras claves con que me van a buscar a mí un motor de búsqueda. Cuando nosotros subimos un sitio web a un servidor de hosting, soy invisible para el resto de los motores de búsqueda. A pesar que yo lo puedo publicar hace unos minutos, no me encuentran. Para que me encuentre un motor de búsqueda, sea AltaVista, Bing, Google u otro, debo ocupar los metadatos y otro elemento más que vamos a agregar. Y estos metadatos son para dar a conocer la información del sitio sin que tenga que ver el sitio completo. Por ejemplo, cuando yo busco algo en Google, vamos a abrir un navegador para que hagamos el ejemplo. Para que entendamos cómo funcionan los metadatos. El motor de búsqueda indexa, este motor de búsqueda, Google como ejemplo, indexa todos los servidores de hosting del planeta, ¿cierto? Los busca. Y lo que lee de ellos, no lee los contenidos de las 1000 páginas que están adentro. ¿Qué es lo que lee? El index.html. ¿Ya? Yo he visto cuando, como una mala práctica, que hacen de repente los programadores, que al archivo index le cargan 2000 líneas de código, ¿cierto? Lo llenan de código. ¿Cuánto código debería tener un archivo index.html o index.php? No debería tener más de 20 líneas de código, porque es lo que leen los motores de búsqueda. ¿Ya? Para que entendamos esto, un motor de búsqueda, ¿cierto? Tiene unos boots, ¿cierto?, que se llaman spiders o arañas, que lo que buscan y leen es esto. Van a buscar esto en cada servidor. En el caso que sea un servidor Linux, va a ir a la carpeta var, a la carpeta www, a la carpeta HTML y va a leer qué cosa de ahí. El index.html y específicamente algo del index, los metadatos. ¿Ya? Esto podría haber sido un index.php. También se aplica. Si mi servidor hubiese sido un servidor Windows, ¿cuál hubiese sido la ruta que lee el boot? Dando el ejemplo. En Windows la carpeta es www.root.html. Y antes de var viene la carpeta index. Esto se aplica donde en qué servidor, en Internet Information Service. Y aquí podría haber tenido dentro un index.asp. Entonces, los bots, ¿cierto? Los bots buscan el archivo index y leen del index los metadatos, description y keyword para saber de qué se trata un sitio, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Por ejemplo, si yo busco un sitio, no sé, programador en Curicó 2017, lo que estoy haciendo yo es una concatenación de palabras, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el boot? Va a ir a rastrear todos los servidores de hosting que él conoce y va a leer el index y me va a llevar a la página que tenga la concatenación más cercana a la búsqueda que estoy haciendo, ¿cierto? O sea, si yo encuentro que dentro de las palabras, de los keywords que tengo, existen más coincidencias, los boots son algoritmos de búsqueda, arañas, spiders, ¿ya? Automatizado. Voy a buscar las palabras claves en el keyword que más se acerquen, ¿cierto?, a la búsqueda que estoy haciendo. Por ejemplo, yo puse Chile, ayer, Curicó 2017, comercio electrónico. Entonces, si alguien busca una referenciación y mi sitio contiene esos keywords más cercanos, yo voy a hacer que va a estar en los primeros lugares de búsqueda. ¿Ya?
entre más palabras tengo relacionadas y más coincidentes, en primer lugar tengo en el posicionamiento. Entonces, por ejemplo, en la búsqueda que estamos haciendo, mediante los boots, ¿ya? Dije programador Curicó 2017 y busco. Entonces, ¿qué va a hacer? En estos sitios que encontró en estos servidores de hosting, buscó los index y buscó ¿qué cosa? Los keywords. Y los keywords que más se acercaran los puso en un listado. ¿Bien hasta ahí? Bien hasta ahí. Pero algo más. Se fijan que abajo de cada búsqueda hay letras que están en gris. ¿Y esos qué son? La descripción del sitio. Por lo tanto, esa descripción es la que colocaron en el index para que yo, sin tener que entrar al sitio, sé de qué se trata. O sea, si yo veo esto, sé qué referencia tiene el sitio. ¿Ya? Las palabras clave son los keywords y los description, el resumen del sitio. O sea, si a mí me encontraron en esta búsqueda, me encontraron por los keywords. ¿Y con qué me referenciaron como detalle? Con el description. Esas son dos cosas claves que tienen que poner usted en el index. Aquí no hay un límite de palabras o caracteres que yo deba agregar. Entre más palabras separadas por una coma, más probabilidades tengo de que me encuentren en una búsqueda. ¿Ya? Esa es la lógica. Entonces, hagamos este index, hagámoslo. Lo voy a dejar ahí para que lo copien. Lo voy a expandir. Háganlo como index HTML. Y lo guardamos. ¿Qué cosa importante tiene? El refresh, que va a ser la cantidad de segundos que va a llevar a la página real, el description y el keyword. Voy a pausar aquí para que lo copien. Quedar pegado, ¿cierto? Ya. Segundo paso, aparte de haber instalado, haber hecho el index, nosotros tenemos que darle permisos ahora para que los robots vean nuestra carpeta, porque una cosa es que dimos los metadatos, dimos los keywords, y tenemos que indicarle ahora quiénes quiero que entren a ver o qué motores de búsqueda vean mi sitio web. ¿Ya? Para eso vamos a ocupar un archivo que se va a llamar robots y lo van a hacer en texto plano. Robots.txt. ¿Qué es un robot.txt? Es un archivo que todo sitio web debería tener hecho por un programador. Yo voy a abrir un ejemplo para que veamos si alguna tienda tiene el robot. Por ejemplo, facebook.com/robots.txt. ¿Ya? ¿Qué es lo que abro? El archivo robots.txt es un archivo que los programadores lo publican en los servidores web, en la carpeta raíz, y que tiene los estados siguientes: allow o disallow. Si yo una carpeta quiero que sea vista, indexada por un motor de búsqueda, mi carpeta la dejo como allow, permitir. Y si una carpeta para mí tiene código fuente importante y quiero que no sea visible para un motor de búsqueda, ¿cómo la dejo? Disallow. Por ejemplo, aquí estoy revisando el robots.txt de Facebook y me da a entender lo siguiente: que los programadores están ocultando código fuente para que no sea visible para los motores de búsqueda, por un tema de vulnerabilidad o seguridad. Es decir, publico mi sitio web, pero oculto el código fuente, ¿ya? O alguna librería o algo esencial. Porque puede ser lo siguiente: yo puedo tener mi sitio web, mi hosting, y subo código fuente a mi página, pero tengo una carpeta con fotos privadas, por ejemplo. Y yo no quiero que esas fotos sean indexadas y aparezcan en una búsqueda de imágenes después, ¿cierto? Por ejemplo, las fotos de las vacaciones, en paños menores después, ¿cierto? En el Caribe. No, entonces la dejo esa carpeta como disallow, ¿ya? Allow, permitir; disallow, denegar. Y lo otro, si se fijan, están personalizando para que ciertos motores de búsqueda sean los que vean las carpetas o prohíban cosas. Por ejemplo, ahí está el motor de Applebot, el de Bing. ¿Cuál está ahí?
el de Google. Entonces la pregunta es, yo como programador, ¿puedo hacer que unos motores de búsqueda me encuentren y otros no? Sí, po. Yo jugando con esto. ¿Ya? Puedo decirle, quiero que este motor me indexe esta carpeta, pero que este otro motor no. Por un tema comercial, puede ser, ¿cierto? Y por eso las búsquedas son diferentes a veces. Yo busco en Yahoo una cosa y aparece, y la busco en Google y no aparece. Y es pues simplemente yo juego con el archivo robots y digo qué cosas permito o deniego en mi sitio web. Por ejemplo, vamos a hacer un robot nosotros. Ya, lo vamos a editar. Y puedo hacer lo siguiente. El código para el archivo robot.txt es el siguiente. El user agent, los agents son los bots a los cuales yo quiero que pasen a ver mi sitio web. Si yo quiero que pasen todos, el comodín que se usa es el símbolo asterisco. User agent asterisco, ahí le estoy diciendo que pasen todos los motores de búsqueda, todos los bots a revisar mi contenido. Y si yo digo allow / ¿qué estoy diciendo ahí? Vean todas mis carpetas. Y si yo quiero dejar deny o disallow, oculto una carpeta. Por ejemplo, miren lo que voy a hacer ahora. Yo quiero lo siguiente. En mi servidor web, para resumir un poquito, tengo dos sitios. Uno se llama Taller 1 y el otro se llama Carro 1. Yo quiero que Carro 1 sea indexado, pero quiero que Taller 1 quede invisible para el resto. Entonces, ¿qué debería hacer ahí? Miren. Entonces hago lo siguiente. Claro, en mi código del robot, allow Carro 1. Deny o disallow Taller 1. Pero si yo dejo así, dejo el /, lo que estoy haciendo es mostrar solamente Carro 1 y denegar todo lo demás. O sea, puedo tener 10 carpetas más y todas las 10 van a ser invisibles para los bots. Profesor, pero si no necesariamente hay que poner la allo para que sea visible. Allo, sí, porque poner allo. Tiene que ir el allo, permitir. Porque ese es el permiso. Doy el permiso para que pasen y vean mi index. De lo contrario, no ven el index ni las carpetas que están adentro. ¿Ya? Y ahora lo subo. ¿Dónde lo debo subir? A la raíz del servidor, ¿cierto? Entonces, ese robots.txt, ahí lo voy a dejar un minuto para que lo hagan. Y lo publican en la raíz del servidor. ¿Ya? Entonces, el robot tiene que estar en la misma raíz que está el index. Robots.txt. Y lo publicamos. ¿Ya? Y debo visualizarlo también. Sí, el navegador está dando problemas. Debería abrirlo así. / robots.txt y debería estar público. Ahí vamos a cambiar el Chrome para ver el redireccionamiento. Ya tenemos dos cosas, los metadatos, tenemos el robot para dar los permisos a los bots de búsqueda y nos falta un archivo más que debería tener todo sitio de comercio electrónico, que se llama mapa de sitio o sitemap, sitemap.xml. ¿Qué es lo que hace el sitemap? Que es el tercer archivo que tenemos que agregar a nuestro carro de compra. Sitemap.xml. ¿Qué es el XML? ¿Qué lenguaje es? ¿Para qué sirve XML? Lenguaje de marcación, ¿cierto? Que es un lenguaje que permite en etiquetas guardar datos en forma temporal, ¿cierto? Sin necesidad de usar un motor de base de datos. ¿Ya? El sitemap.xml es un estándar que se utiliza para definir lo siguiente. A ver, nosotros dimos permiso con el robot, ¿cierto? Pasen los motores de búsqueda, lean el index y sepan de qué se trata mi sitio. Pero cuando un robot está dando un permiso, un boot pasa o un spider pasa, no le estoy diciendo cuántas veces quiero que pase, ¿cierto? El sitemap me permite definir cuánto intervalo de tiempo quiero que visiten mi sitio los bots. Por ejemplo, una vez al día, cada una hora, una vez a la semana, una vez al año. Y además de ello le indico cuándo fue hecha la última modificación del sitio. ¿Por qué es importante eso? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo subo un sitio, un carro de compra, y soy indexado una pura vez? ¿Qué pasa cuando hago modificaciones después?
¿Google sabe que lo modifiqué? No, po. Yo debo indicarle en el sitemap, el sitio tuvo la modificación el día 28 de julio a las 7 de la tarde, por ejemplo. ¿Qué pasa? Ustedes se han fijado que, por ejemplo, Terra, BioBio, son portales que cuando uno busca una noticia dice hace 3 minutos, hace 2 minutos. Los programadores, ¿qué es lo que hicieron en el sitemap? Le indicaron en ese archivo a los motores de búsqueda que pasen, por ejemplo, cada 1 minuto a revisar el contenido nuevo. Y si hay contenido nuevo, póngalo en el primer lugar de búsqueda. ¿Ya? Es el archivo sitemap. Veamos, por ejemplo, si alguna tienda tiene un sitemap y veamos cuándo fue hecho. Sitemap.xml. Miren, ¿qué me está indicando? Ahí está el sitemap.xml de París. Este no se ha hecho hace harto tiempo la actualización. Le está indicando que el 14 del 04 de 2014 fue el último cambio que le hicieron a la página. ¿Ya? A ver si Verdín no le hace un cambio. Debería tener. Entonces, esto es sumamente importante que lo modifiquemos. Porque aquí yo le estoy diciendo, pasen a ver mi sitio cada cierto tiempo. ¿Ya? Yo doy los intervalos para que los motores de búsqueda me encuentren. Esto permite hacer lo siguiente. Por ejemplo, por eso cuando uno busca una noticia en un portal de noticias, por ejemplo, no sé, accidente en ruta 5 sur. Siempre está muerto. Hace 5 días, hace 3 minutos, algunos dicen, ¿se han fijado? Eso es gracias al sitemap. Los programadores, por ejemplo, de Radio BioBio, programaron que el sitemap se actualice o le indique a los motores de búsqueda que cada 1 minuto pasen a revisar el contenido nuevo. Y si encuentra contenido nuevo, aparezca en la búsqueda constante. Eso implica también que tiene que haber un grupo de desarrolladores que trabaje todo el día actualizando el portal de noticias, ¿cierto? Y cambiando información. ¿Ya? ¿Dónde sacamos o cómo creamos el sitemap? Esto nosotros no lo inventamos de ninguna parte, ¿ya? Sino que es un estándar que está hecho. Sitemap.org, para que veamos esta herramienta. ¿Ya? Ahí me explica. Sitemap.org es un estándar hecho en XML para que los programadores definan cada cuánto intervalo deben ser vistos el sitio web, ¿cierto? Es un protocolo que le indica a los bots que vean en ciertos periodos de tiempo mi sitio. Y yo programo cuando quiero que pase. ¿Se han fijado que a veces uno ve páginas que la encuentra Google y uno pincha y esa página ya no existe? Significa porque alguna vez el motor de búsqueda la vio, pero nunca la actualizaron. Porque nunca agregaron un sitemap, por ejemplo. Entonces el sitemap tiene una estructura, que la que vamos a hacer nosotros, en la cual le indicamos los parámetros que queremos que pasen a ver nuestro sitio, que puede ser diariamente, semanalmente, mensualmente, una vez al año, o simplemente nunca. Nunca. ¿Ya? Entonces ahora vamos a hacer el sitemap. Este archivo lo guardan como XML. Sitemap.xml lo pueden hacer en un bloc de notas. ¿Ya? Este es el código fuente que llevamos. Y lo vamos a programar para hoy día. Hoy día es mes 07, día 28. ¿Cierto? Y vamos a programar para que nos visiten los motores de búsqueda. ¿Qué le estoy indicando aquí? Le estoy diciendo que la última modificación del sitio fue hoy día y que pase cada 1 hora, como frecuencia, a ver qué contenido nuevo tengo en mi página. ¿Ya? Y eso me va a permitir que la búsqueda va a ser siempre la más reciente de la mía, cuando se busque algo referente a la información que tengo. ¿Ya? ¿Qué implica que yo le diga que pasen en lapsos continuos los motores de búsqueda? ¿Qué influirá en el ancho de banda de mi servidor? ¿Se ocupará más ancho de banda, no? ¿Esto hace referencia? Sí, po. Porque cada 1 hora van a estar pasando a ver qué es lo que tiene nuevo mi sitio. Y estoy diciéndole en el robot a todos los motores de búsqueda, pasen y vean qué tienen, pasen y vean qué tienen. Eso implica tráfico en mi servidor también.
Hourly. Ahí te digo que cada una hora pasen a ver. Ahí, hagan el XML, sitemap.xml y lo subimos. Vamos a subir el sitemap. Listo, subimos el sitemap. Lo comprobamos ahora. Sitemap.xml y debería estar ahí, visible. Chicos, tarea. Yo como tarea les voy a pedir que instalen el Chrome y el Mozilla en el cliente. ¿Ya? ¿En el cliente? En el cliente. Instalen los navegadores. Porque ahora lo que vamos a hacer ahora es DNS. ¿Ya? Vamos a implementar el rol DNS. Porque hasta ahora el sitio lo estamos encontrando por dirección IP y por ruta. La idea es que lo encontremos por nombre. ¿Ya? Entonces necesitamos el Windows Server. ¿Ustedes lo instalaron ya por el Chrome Mozilla? ¿Están listos, cierto? Sí. La pasé para allá. Ahí la tienen. ¿Tendrá el sitemap? ¿Ayer? Bien, a ver. Sí tiene. Ahí está el sitemap de ayer. Entonces, ¿qué me indica? ¿Está bien hecho este? Tiene prioridad, mire. Ah, 1-0. ¿qué significa? Que algunas noticias, fíjense porque son noticias, van a salir en primer lugar Sí, mire, en la búsqueda. 1-0. Entonces cuando usted ponga IEP en Google, una información va a ser más relevante que otra. Porque ahí están las prioridades. Priority 1-0, dice. Imágenes y ahí sale la noticia. Entonces, también se juega con esto. Sitemap, Index y Robots. Algo bueno. Ya. Jóvenes, vamos ahora. Recuerden, la tarea. Instalar Chrome, instalar Mozilla en el cliente. Para volver la página porque ese salto que parecía, eso que se pega es problema del Explorer, ¿ya? Siguiendo con la topología, Windows Server, iniciarlo, porque vamos a configurar el rol DNS. ¿Para qué? Para que el cliente pregunte por nombre de dominio y apunte a la página del carro de compra que va a estar acá. ¿Ya? Recuerden que el protocolo DNS, servidor de nombre dominio, la lógica que tiene, como lo hemos visto en otra asignatura, es hacer que resuelva las búsquedas por nombre hacia una dirección IP. En este caso, vamos a apuntar un nombre para que encuentre una máquina de la que está corriendo acá. ¿Ya? Esto lo hemos visto harto en redes de comunicación. La configuración del DNS, ¿cierto? Recordando un poco lo que hicimos hace unas clases atrás, es fijarse que la dirección IP propia del DNS sea ¿cuál? La dirección local. ¿Ya? Por lo tanto, la dirección local va a ser la 127.0.0.1 del DNS y la dirección de DNS la 50.2. Eso lo teníamos preconfigurado. ¿Ya? Incluso habíamos hecho las pruebas del cliente que pudiera tener respuesta hacia el DNS que está acá. La implementación del rol es bastante sencilla. Lo que sí teníamos que preocuparnos es que la máquina tuviese un nombre. ¿Cómo tenía que llamarse? NS1, ¿cierto? La lógica, NS1. ¿Ya? Ahora, ¿cierto? En el administrador de roles, usted va a añadir un nuevo rol en el Windows Server 2008. Un requisito es que el Windows Server tenga dirección IP estática y va a elegir el rol DNS Server. ¿Ya?
DNS Server. Si ustedes están medio atrasados con la parte de configuración de DNS o no se recuerdan mucho, en el canal de video yo tengo hartos videos de configuración de DNS para que le echen un vistazo y les va a servir para repasar. Yo lo grabé hace poquito con unos compañeros del día, los chicos de tercero en el ramo sistema operativo, y están recientes, así que les puede servir de apoyo, de cero, ¿ya? Si ustedes no tuvieron esos ramos o no tuvieron la configuración, echen un vistazo a los videos. ¿Ya? Ahí tengo configurado CentOS, Red Hat, Windows Server 2008, 2012 y 2016, para que lo vean, con los compañeros del día, ¿ya? DNS Server, ¿ya? La instalación es bastante sencilla, es instalar y reiniciar, nada más. La configuración se pone un poquito más avanzada, un poquito más compleja. Ahí lo vamos instalando. Instalar el rol DNS Server, reiniciamos la máquina y después configuramos. Tienen que preocuparse de que el cliente pueda hacer un ping y llegar ¿a dónde? Al servidor DNS. Antes de. Lo mismo que las máquinas Linux lleguen al servidor DNS. Va a ser clave para nosotros, para encontrar nuestro carro de compra acá, buscarlo por nombre, que tengamos acceso al DNS dentro de la topología. Ahí estoy probando desde los Linux, ¿cierto? Que llego al DNS. Voy a probar del cliente que llego al DNS. Y instalación lista. Recomendación, luego de instalar el servidor DNS, sí, reiniciarlo. Es bueno que lo reiniciemos para que configuremos. Ya. Luego de haber reiniciado el servidor DNS, de haber instalado el rol, vamos a configurar la parte básica del DNS. Con eso estamos listos por hoy día. Esto no vamos a demorar más de 5 minutos. Mañana hacemos la otra parte de los dominios para que puedan apuntar al servidor Linux con el carro de compra. Entonces ahora nos vamos a dirigir a la pestaña de Server Manager, donde va a estar el rol DNS Server. Va a aparecer que ya está instalado el rol DNS y van a aparecer dos pestañas que están vacías. Una se llama Forward y otra se llama Reverse. El Forward y el Reverse son las configuraciones en las cuales nos permiten a nosotros ver cómo va a trabajar el DNS. Forward es el nombre de un dominio y Reverse es la IP de un dominio. Por lo tanto, el cliente le va a preguntar al Forward y el servidor le va a responder con el Reverse. El cliente le pregunta por un nombre a un servidor DNS y el servidor DNS le responde con la IP, ¿cierto? Hace el proceso inverso. Si nos damos cuenta, no hay nada todavía, porque no hemos creado ningún dominio, ninguna zona. Pero siempre, cuando uno configura un servidor DNS, debe hacer una zona local o una zona primaria antes de comenzar a hacer cualquier cosa, ¿ya? Entonces, en el forward, lo que vamos a crear es una nueva zona. New Zone. New Zone. Ya. Crea una nueva zona. ¿Ya? Nos pregunta qué tipo de zona va a ser. Siempre la zona inicial en un servidor es una zona primaria. Zona primaria. ¿Ya?
Y vamos a declarar el nombre de la zona. Este nombre de la zona siempre se usa con el nombre jerárquico de la empresa o organización en la cual hace referencia. En este caso vamos a ocupar ayep.local. Ayep.local, ¿ya? O pudiese haber sido, por ejemplo, ayep.corp, ¿ya? Corp o local son generalmente los dominios básicos que siempre se utilizan cuando estamos haciendo un dominio en primera instancia, ¿ya? En un DNS. .corp o .local. Voy a dejarlo como .corp en esta ocasión, ¿ya? Si yo no creo los dominios .local o .corp, no puedo hacer los .com, net y otros. Por eso es importante que se debe crear primero un dominio que busque en forma local, ¿ya? Ahí es .corp. Continúo. Corp, CORP, ¿ya? Sin actualizaciones dinámicas. Y Finit. Listo, se crea. Si ahora pincho abajo del forward, se crearon unos archivos, ¿ya? Que lo vamos a configurar en un momento más. Ahora, debo crear, ¿cierto? En la zona de forward, botón derecho, un nuevo host, ¿ya? El host representa el nombre o alias que va a tener este servidor. Nuestro host se va a llamar NS1. Y si se fijan, se empieza a crear la estructura de nombre. Nuestra máquina ya no se va a llamar NS1 a secas. Se va a llamar ns1.ye.corp o .local. ¿Ya? Entonces, ns1 y inmediatamente se crea la estructura. Ya abajo le debo indicar la IP de la máquina que hace referencia, que en este caso va a ser la 50.2, que es el mismo, ¿cierto? 50.2 es la misma máquina DNS. Añadir .corp, ¿cierto? Y luego creamos un host. Repito acá, new host, ns1 y la IP del mismo servidor, 50.2. Y se crea el host. Lo hago mano ahora, porque todavía no he hecho esto. El pointer no lo he hecho todavía porque no he hecho la zona reversa. ¿Ya? Hasta ahí vamos. Ahora, ¿cierto? Voy al reverse, que el reverse no tiene nada todavía. Debo crear lo mismo que hice antes. Nueva zona. ¿Ya? Siguiente, zona primaria. ¿Con qué versión de IP vamos a trabajar? IPv4. Y me pregunta por los 3 primeros octetos de la red en la que está el servidor, que vendría siendo ¿cuál? 50. Esos son los 3 primeros octetos, ¿cierto? De la red. Siguiente. Siguiente. Sin actualizaciones dinámicas. Y termino. ¿Ya? Ahora, lo que me decía Eliseo, si acá en el forward de ayep.corp creo un NS1 que apunta ¿a dónde? A una dirección IP, en el reverse debo hacer lo inverso, una dirección IP que apunte al nombre. Si acá lo hice con un new host, acá lo debo hacer con un nuevo puntero, new pointer, new PTR. Y fíjense, ahí estamos. Ahora es la IP va a apuntar browse forward ¿a quién? Al NS1. Y se crea la estructura, miren, IP a nombre, y antes era nombre a IP. Y siguiente. Entonces comparo. En el forward, el nombre se asocia a un IP. Y en el reverse, la IP se asocia al nombre. El nombre. Lo último que nos queda por hacer en esta parte, para que terminemos, ¿ya? Es modificar los archivos llamados SOA o archivos de inicio de autorización. Start of Authority. ¿Ya? Ese archivo ustedes lo van a abrir
van a tomar las propiedades del archivo SOA que está en el forward, que es el archivo de configuración del DNS, y vamos a modificar los siguientes parámetros. Primero, lo que vamos a modificar es el tiempo de refresco. Por defecto viene en 15 minutos. ¿Qué significa que vengan 15 minutos? Que si yo creo un dominio nuevo, no va a ser reflejado para los clientes durante 15 minutos. Yo quiero que se refresque rápido. Si creo un nuevo dominio, que aparezca rápidamente para ser buscado. Le bajo el tiempo a 1 minuto. Voy aplicando. Properties de SOA, acá. Properties. En el SOA que está en forward. Forward, SOA, properties. Y bajo el tiempo. De 15 lo bajo a 1. Ya, primer parámetro. Segundo parámetro, dice primary server. Todavía se sigue llamando NS1. ¿Cómo debería llamarse? ns1.is.core. Entonces, busco en browse, ahí mismo. Pincho, pincho, pincho y cargo el NS1. ¿Cómo se llama ahora? .core. Y aplico. Y lo último que me falta es, en la pestaña superior, name server, dice desconocido. Por lo tanto, no se asocia la IP al nombre. ¿Qué debo hacer ahí? ¿Cierto? Editar, resolver. ¿Y qué va a aparecer ahí? El check en verde. Lo pincha y le da OK. Y ahí se asocia el nombre a la IP. Aplico y OK. Esto que hice recién lo debo hacer ahora abajo en el reverse en el mismo archivo SOA. Lo abro y repito lo mismo que hice en el paso anterior. Properties. ¿Qué cambio aquí? El tiempo. 1. A ver, vamos repasando. ¿Qué cambio acá? Browse. Busco el dominio forward. NS1. Se creó. ¿Y qué cambiaba más acá arriba? Edito. Resuelvo. Y pincho. Y estamos OK. Ahora la pregunta, ¿cómo sé que esto está funcionando, que ya está trabajando? Usted va a ir al cliente y va a hacer el siguiente comando. ns lookup. ¿Para qué servía el comando ns lookup? Para ver quién es mi servidor DNS. ¿Y qué debería aparecer? NS1 y la IP. Significa que existe un servidor DNS que me va a resolver las búsquedas más adelante. Ya estaríamos OK. Hasta NS lookup y mostrar el nombre del servidor y la IP del servidor. Está mal hecho entonces. No está llegando. Está mal hecho. Si no aparece, repase todos los pasos anteriores.